Mi nombre es Armando Sepúlveda. Tengo 72 años y hace exactamente 3 semanas mi nuera me empujó contra la mesa del comedor durante una discusión familiar y me gritó delante de todos: «No eres nadie aquí, viejo. Esta ya no es tu casa». Pero lo que ella no sabía es que esa casa donde me humilló, donde vivía con mi hijo desde hacía 8 años, en realidad nunca había dejado de ser mía. Y la historia de cómo mi propia nuera terminó en la calle por subestimarme va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí descubrir de qué era capaz cuando me faltaban el respeto. Imagínate la escena. Almuerzo dominical en familia, mesa puesta para 8 personas, mis 3 nietos corriendo por la casa que yo mismo construí hace 30 años, y mi nuera Paola discutiendo conmigo porque yo había tenido la osadía de opinar sobre la educación de los chicos. Todo empezó porque el más grande, Sebastián, de 12 años, había llegado a casa con una nota del colegio por pelearse con un compañero. Yo simplemente comenté que tal vez necesitaba más límites claros en casa, y Paola explotó como una bomba de tiempo. «Te metes en todo lo que no te importa», me gritó mientras se levantaba de la silla como una fiera. «Estos son mis hijos, no los tuyos. Vos ya criaste al tuyo, y mira cómo salió». Cuando yo traté de responder, ella se acercó a donde yo estaba sentado y me empujó con tanta fuerza que me golpeé contra el borde de la mesa. «No eres nadie aquí, viejo. Esta ya no es tu casa. A partir de ahora te callas la boca o te vas». Mi hijo Marcelo, que estaba sirviendo el postre, se quedó paralizado mirando la escena. Mis nietos dejaron de correr y se quedaron en silencio, asustados por los gritos de su madre. Y yo, sentado en esa silla donde había comido miles de almuerzos durante décadas, sentí algo que hacía años no sentía. Una rabia profunda que venía desde el fondo del alma. Pero ahí viene lo que Paola jamás se imaginó, lo que mi hijo tampoco sabía, lo que toda la familia ignoraba completamente. Esa casa donde ella se sentía dueña y señora, donde me gritaba que ya no era mía, donde me empujaba como si fuera un intruso, seguía estando a mi nombre en el registro de la propiedad. Y los documentos que yo tenía guardados en mi caja fuerte iban a cambiar para siempre la vida de todos los que estaban sentados en esa mesa. Esa tarde, después de la humillación más grande de mi vida, tomé una decisión que mi familia nunca pensó que sería capaz de tomar. Una decisión que demostraría que este viejo de 72 años no era el hombre inofensivo que todos creían. Porque cuando alguien te falta el respeto en tu propia casa, usando tu propia comida, durmiendo en tu propia cama, llega un momento en que tenés que enseñarle quién manda realmente. Escucha esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier padre de familia que confía demasiado en la gente equivocada. Para entender por qué lo que hizo Paola me dolió tanto, tengo que contarte cómo llegamos hasta ese punto, porque no siempre fui el abuelo al que su nuera empujaba en su propia casa. Durante muchos años fui el hombre más respetado de mi familia, el que tomaba las decisiones importantes, el que resolvía los problemas cuando las cosas se ponían difíciles. Construí esta casa con mis propias manos hace 30 años. Trabajaba como soldador en una fábrica metalúrgica durante el día y en las tardes me venía acá a levantar paredes, hacer instalaciones, poner pisos. Mi esposa Elena, que en paz descanse, me traía mate y me ayudaba pintando, limpiando, haciendo todo lo que podía para que nuestra casa fuera perfecta. Trabajamos como animales durante 5 años hasta que la terminamos completa. Cuando nació Marcelo, mi único hijo, yo ya tenía 35 años y esta casa era nuestro orgullo. Era grande, cómoda, con un jardín hermoso donde Marcelo aprendió a caminar, a andar en bicicleta, a jugar al fútbol. Elena se la pasaba diciendo que habíamos construido el hogar perfecto para nuestra familia, y tenía razón. Cada ladrillo de esta casa tenía nuestro sudor, cada habitación tenía nuestros sueños. Marcelo creció rodeado de amor y comodidades. Le pagué los mejores estudios que pude, una carrera de ingeniería que le costó a la familia todos los ahorros, pero valió la pena. Cuando se recibió, hicimos una fiesta acá en casa que duró hasta el amanecer.
Invitamos a todos los vecinos, a mis compañeros de la fábrica, a toda la familia. Yo estaba tan orgulloso de mi hijo, el ingeniero, que no me cansaba de presumirlo. Elena murió cuando Marcelo tenía 25 años. Cáncer de páncreas. Fueron 6 meses terribles de quimioterapias, hospitales, esperanzas y desilusiones. Yo cuidé a mi mujer día y noche. Trabajaba en la fábrica de mañana y las tardes las pasaba en el hospital. Marcelo ayudaba cuando podía, pero ya estaba viviendo solo y tenía su trabajo, sus responsabilidades. Después del funeral, esta casa se volvió muy grande y muy silenciosa para un hombre solo. Marcelo venía a visitarme los fines de semana, pero entre semana yo me quedaba solo con mis recuerdos y mis rutinas. Empecé a trabajar horas extras en la fábrica para no estar tanto tiempo en casa, para no pensar tanto en Elena, para mantenerme ocupado. 2 años después de la muerte de Elena, Marcelo conoció a Paola. Era una chica de 23 años, linda, simpática, que trabajaba como secretaria en una oficina del centro. La primera vez que me la presentó, acá en casa, me pareció educada y cariñosa. «Papá», me dijo Marcelo esa tarde, «creo que Paola es la mujer con la que me voy a casar». Y yo pensé que era una buena noticia. Mi hijo merecía rehacer su vida y formar su propia familia. Se casaron 1 año después. Yo pagué la mitad de la boda porque quería que mi hijo tuviera la ceremonia que Elena habría deseado para él. Paola parecía agradecida por todo lo que yo hacía por ellos. Don Armando me decía en esos primeros tiempos, «Usted es el suegro más generoso del mundo». Marcelo tuvo mucha suerte de tener un papá como usted. Los primeros años fueron tranquilos. Ellos alquilaban un departamento cerca del centro y venían a casa todos los domingos a almorzar. Paola era cordial conmigo, aunque nunca fue una persona muy expresiva. Yo trataba de incluirla en las conversaciones familiares, de hacerla sentir cómoda, de conocerla mejor. Pero siempre tuve la sensación de que había una distancia entre nosotros que nunca lograba acortar. Cuando nació Sebastián, su primer hijo, yo me convertí en un abuelo loco de contento. Finalmente iba a tener un nieto. Los visitaba en el hospital todos los días. Les llevaba regalos, les ayudaba con todo lo que podía. Sebastián era un bebé hermoso, tranquilo, que se parecía mucho a Marcelo cuando era chico. Paola parecía contenta con mi presencia constante en esos primeros meses. Don Armando me decía cuando yo llegaba con pañales o comida, «Usted es el abuelo más dedicado que conozco». Y era verdad. Después de años de estar solo en esta casa grande, tener un nieto era como volver a tener una razón para levantarme todas las mañanas con ganas de vivir. Los problemas empezaron cuando Sebastián cumplió 2 años y nació Valentina, la segunda nieta. Para esa época, Marcelo ya había conseguido un trabajo mejor como jefe de obras en una constructora importante, pero el sueldo no les alcanzaba para pagar el alquiler del departamento y mantener 2 hijos al mismo tiempo. Vivían ajustados, siempre preocupados por la plata, siempre calculando si les iba a alcanzar para llegar a fin de mes. Un domingo, después del almuerzo, Marcelo me planteó una situación que yo no esperaba. «Papá», me dijo, «tenemos un problema serio. El dueño del departamento nos quiere aumentar el alquiler un 50%. Con lo que gano ahora no vamos a poder pagarlo. Estuvimos buscando otros lugares, pero todo está carísimo. No sabemos qué hacer». Paola, que estaba dándole la mamadera a Valentina, agregó algo que sonó más a reproche que a pedido de ayuda. «Don Armando, nosotros sabemos que usted tiene esta casa grande y que vive solo. ¿No le parece que sería lógico que nos dejara vivir acá hasta que mejore nuestra situación económica? Así podríamos ahorrar el alquiler y usted no estaría tan solo». La propuesta tenía sentido. Esta casa tenía 4 dormitorios, 2 baños, un living enorme, una cocina grande. Yo ocupaba apenas un dormitorio y el resto del espacio estaba prácticamente vacío. Además, la idea de tener a mis nietos cerca, de poder verlos crecer día a día, de no estar más solo entre estas paredes, me emocionaba mucho. «Está bien», les dije, «pueden mudarse acá, pero con algunas condiciones básicas de convivencia. Esta sigue siendo mi casa, yo sigo siendo el dueño, y todos vamos a respetar algunas reglas mínimas para poder vivir en paz». Marcelo aceptó inmediatamente.
Por supuesto, papá. Vamos a respetar tu casa y tus costumbres. Solo necesitamos un tiempo para organizarnos económicamente y después nos vamos a ir a nuestro propio lugar. Paola también asintió, pero yo noté algo en sus ojos que me generó una sensación extraña. Era como si estuviera calculando algo, como si ya estuviera pensando en cosas que iban más allá de lo que acabábamos de conversar. Pero en ese momento no le di importancia. Estaba demasiado contento con la idea de tener a mi familia cerca. Se mudaron un mes después. Los primeros días fueron como una luna de miel familiar. Los chicos corrían por la casa llenándola de vida y ruido. Marcelo llegaba del trabajo y nos sentábamos en el jardín a tomar mate mientras los nietos jugaban. Paola cocinaba para todos y parecía contenta de no tener que preocuparse por pagar alquiler. Yo les había dado el dormitorio principal, el que había compartido con Elena durante tantos años. A los chicos les armé cuartos preciosos con muebles nuevos que compré especialmente para ellos. Paola pudo dejar el trabajo para dedicarse completamente a la casa y a los niños, algo que siempre había deseado, pero que no podían permitirse mientras pagaban alquiler. Durante los primeros 6 meses la convivencia fue casi perfecta. Yo mantenía mis rutinas de jubilado. Me levantaba temprano, desayunaba solo, salía a hacer los mandados, volvía para el almuerzo, dormía la siesta, tomaba mate en el jardín por las tardes. Ellos respetaban mis horarios y mis espacios y yo respetaba los suyos. Pero de a poco las cosas empezaron a cambiar. Paola comenzó a hacer comentarios sobre la decoración de la casa, sobre los muebles viejos que yo tenía, sobre la necesidad de modernizar algunas cosas. Don Armando, me decía, esta casa tiene un potencial increíble, pero necesita algunas reformas para estar más cómoda para los chicos. Al principio yo acepté algunos cambios menores. Dejé que cambiara las cortinas del living, que comprara algunos muebles nuevos para la cocina, que pusiera cuadros diferentes en las paredes. Pensé que era natural que una mujer quisiera sentirse cómoda en el lugar donde vivía, aunque no fuera su propia casa. Pero después los cambios empezaron a ser más grandes y más invasivos. Paola quería cambiar los pisos de 2 habitaciones porque decía que eran muy viejos. Quería reformar completamente uno de los baños porque le parecía anticuado. Quería tirar una pared para agrandar la cocina porque necesitaba más espacio para cocinar para toda la familia. Cuando yo le dije que no estaba de acuerdo con reformas tan importantes, ella se molestó mucho. «Don Armando», me dijo con un tono que nunca había usado conmigo, «nosotros vivimos acá, tenemos que sentirnos cómodos. Usted no puede pretender que vivamos en un museo solo porque esta casa tiene recuerdos para usted». Esa conversación fue la primera vez que sentí que Paola no me veía como el dueño de casa, que generosamente les había ofrecido un lugar donde vivir, sino como un obstáculo para que ella pudiera hacer con la casa lo que se le ocurriera. Era como si hubiera olvidado que ellos estaban acá temporalmente, hasta mejorar su situación económica. Marcelo siempre trataba de mediar entre los dos. Papá me decía cuando yo le comentaba alguna situación tensa con Paola, trata de entender que para ella es difícil vivir en una casa que no siente propia. Pero yo no entendía por qué tenía que sentirla propia si no lo era. Ellos estaban acá como invitados de larga duración, no como dueños. Las tensiones empezaron a escalarse cuando Paola comenzó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Un día llegué de hacer los mandados y encontré que había contratado a un pintor para cambiar el color de la pared del living. Otro día descubrí que había tirado unas plantas del jardín que Elena había plantado años atrás porque le parecía que estaban muy crecidas. Cuando yo le reclamé por esas decisiones unilaterales, su respuesta me dejó helado. «Don Armando», me dijo, «yo vivo acá igual que usted. Tengo derecho a hacer que este lugar sea cómodo para mi familia. Si a usted no le gusta, tal vez tendríamos que replantearnos esta situación de convivencia. Replantearnos la situación, como si ella fuera la que decidía si continuábamos conviviendo o no, como si yo fuera el que tenía que adaptarse a sus exigencias o irme de mi propia casa. Esa actitud me molestó mucho, pero decidí no hacer un escándalo por mantener la paz familiar. El verdadero problema empezó cuando Paola comenzó a tratar de cambiar mis rutinas personales. Me decía que no podía escuchar televisión a volumen normal por las tardes
porque los chicos estaban durmiendo la siesta. Me pedía que no usara la cocina en ciertos horarios porque ella estaba preparando las comidas. Me sugería que no recibiera visitas de mis amigos los fines de semana porque hacían ruido. Una tarde, cuando volví de visitar a mi hermano, encontré que Paola había movido todos mis muebles del living para poner los suyos. Mi sillón favorito, donde había pasado miles de tardes leyendo el diario y tomando mate, estaba arrinconado en el garage como si fuera un mueble en desuso. Paola, le dije tratando de mantener la calma, ¿por qué moviste mis muebles sin consultarme? Su respuesta fue cortante y despectiva. Porque sus muebles están viejos y rotos, don Armando. Los míos son más modernos y más cómodos para todos. Ya era hora de renovar un poco esta casa. Renovar mi casa, con sus muebles, sin mi permiso, como si yo fuera un inquilino en mi propia propiedad. Esa noche no pude dormir pensando en lo que estaba pasando. Me di cuenta de que Paola había empezado a comportarse como si esta casa fuera suya, como si yo fuera un viejo que molestaba en su territorio. Al día siguiente, hablé con Marcelo sobre la situación. Hijo, le dije, tu esposa se está comportando como si esta casa fuera de ella. Está tomando decisiones que no le corresponden y está tratando de cambiar mis costumbres como si yo fuera un estorbo. Su respuesta me desilusionó profundamente. Papá, me dijo, Paola está tratando de hacer que esta casa sea más cómoda para todos. Vos tenés que entender que ella necesita sentirse en su hogar, no como si fuera una invitada. Además, los chicos están creciendo y necesitan más espacio, más comodidades. Pero esta no es su casa, Marcelo. Esta es mi casa y ustedes están acá porque yo se los permití. Esa diferencia es importante y tu esposa parece haberla olvidado. Marcelo se molestó con mi comentario. Papá, no podés estar recordándoles todo el tiempo que esta es tu casa. Eso hace que se sientan incómodos, que no puedan relajarse. Si los invitaste a vivir acá, tenés que dejar que se sientan como en casa. Esa conversación me hizo entender que el problema no era solo con Paola. Marcelo también había empezado a ver la situación de manera diferente. Para él, ya no era una ayuda temporal que yo les estaba dando. Era una nueva configuración familiar donde todos teníamos los mismos derechos sobre la casa. Las cosas empeoraron cuando nació Tomás, el tercer nieto. Paola decidió que necesitaba otro dormitorio para el bebé y me pidió que le cediera mi escritorio, donde yo tenía todos mis papeles, mis recuerdos, mis cosas personales. Don Armando, me dijo, usted casi no usa esa habitación. Sería perfecto para el cuarto del bebé. Cuando le dije que no estaba dispuesto a darle mi escritorio, se enojó como nunca la había visto. ¿En serio va a ser tan egoísta? ¿Va a privar a su nieto de tener un cuarto propio por un escritorio que usa una vez por mes? Me pareció increíble que me acusara de egoísta por no querer entregar uno de los pocos espacios privados que me quedaban en mi propia casa. Esa discusión marcó el comienzo de una guerra silenciosa entre Paola y yo. Ella empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre mis costumbres, sobre mi comida, sobre mis programas de televisión. Empezó a quejarse con Marcelo de que yo era un viejo mañoso que no sabía convivir, que tenía manías insoportables que hacía difícil la vida familiar. Marcelo, influenciado por las quejas constantes de su esposa, empezó a ver mis comportamientos normales como problemas. Papá, me decía, ¿no podrías ser un poco más flexible? Paola está estresada con los chicos, necesita que todos colaboremos para que la convivencia sea más fácil, pero yo no entendía qué más tenía que hacer para colaborar. Les había dado mi casa, había aceptado cambios en la decoración, había modificado mis rutinas, había tolerado que movieran mis muebles. ¿Qué más querían de mí? ¿Que desapareciera completamente para que ellos pudieran vivir como si yo no existiera? La situación se volvió insostenible cuando Paola empezó a tratar de limitar mis actividades en mi propia casa. Me decía que no podía usar la parrilla del jardín los sábados porque ella tenía planeado lavar la ropa y el humo la molestaba. Me pedía que no invitara a mis amigos a jugar al truco porque hacían mucho ruido y molestaban a los chicos. Me sugería que fuera a pasar las tardes a la plaza porque en casa había mucho movimiento con los nietos. Un día, cuando yo estaba preparando un asado para unos amigos que venían a visitarme, Paola se acercó
y me dijo algo que jamás pensé que escucharía en mi propia casa. Don Armando, creo que sería mejor que usted busque otro lugar para sus reuniones. Esta casa tiene chicos pequeños y no es apropiado que venga gente extraña a hacer ruido y ensuciar todo. Gente extraña. Así llamó a mis amigos de toda la vida, como si mi casa fuera un lugar donde yo no pudiera recibir a quien quisiera, como si ella tuviera autoridad para decidir quién podía venir y quién no. Esa fue la primera vez que le contesté mal. Paola, le dije con una firmeza que hacía tiempo no usaba. Esta es mi casa y yo voy a recibir a quien se me antoje cuando se me antoje. Si a vos no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Su cara se transformó completamente. Me miró con una mezcla de sorpresa y bronca que no había visto nunca. ¿Cómo se atreve a hablarme así, don Armando? Yo vivo acá igual que usted. Tengo los mismos derechos que usted. No puede tratarme como si fuera una empleada doméstica. Esta conversación la escuchó Marcelo, que llegaba del trabajo justo en ese momento. Mi hijo, en lugar de apoyarme, se puso del lado de su esposa. «Papá», le dijo, «no podés hablarle así a Paola. Ella tiene razón. Vive acá igual que vos. Tenés que respetarla». Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que hubiera podido decir Paola. Mi propio hijo me estaba diciendo que tenía que respetar a alguien que no respetaba mi autoridad en mi propia casa. Desde esa discusión, Paola cambió completamente su actitud conmigo. Ya no me hablaba con la cordialidad fingida de antes, me trataba con una frialdad agresiva, como si yo fuera un intruso molesto en su casa. Hacía comentarios despectivos sobre mi edad, sobre mis costumbres, sobre mi manera de hacer las cosas. Empezó a cocinar solo para ella y para sus hijos, dejándome afuera de las comidas familiares. Cuando yo ponía la mesa para 5 personas, ella me decía que no habían cocinado para mí, que me preparara mi propia comida. Cuando yo compraba comida para toda la familia, ella le decía a los chicos que no comieran lo que había traído el abuelo, porque no sabía si estaba en buen estado. Los nietos, que hasta ese momento me habían tenido mucho cariño, empezaron a distanciarse de mí, influenciados por la actitud de su madre. Sebastián, que antes me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, ahora me evitaba cuando yo trataba de acercarme. Valentina, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba a casa, ahora apenas me saludaba. Paola había logrado envenenar la relación entre mis nietos y yo, sin que Marcelo se diera cuenta. Les decía que el abuelo estaba de mal humor, que era mejor no molestarlo, que tenía problemas de carácter por la edad. Los chicos, que eran pequeños e inocentes, creían todo lo que su madre les decía. La situación llegó al punto donde yo me sentía extraño en mi propia casa. No podía usar la cocina cuando quería, no podía ver televisión en el living cuando tenía ganas, no podía invitar amigos, no podía tomar decisiones sobre mi propiedad. Era como si hubiera perdido todos mis derechos por el simple hecho de haber sido generoso con mi familia. Una noche, acostado en mi cama, tomé una decisión que había estado evitando durante meses. Fui hasta mi escritorio y busqué todos los papeles de la casa. El título de propiedad, los recibos de los impuestos, los comprobantes de todos los gastos que había hecho durante los últimos 8 años para mantener la propiedad. Todo estaba a mi nombre, como siempre había estado. También revisé otros documentos que tenía guardados. Las escrituras de 2 terrenos que había comprado en las afueras de la ciudad como inversión, los certificados de depósitos a plazo fijo que tenía en el banco, los papeles de la jubilación que cobraba todos los meses. Paola no tenía idea de que su suegro tenía más recursos de los que aparentaba. Al día siguiente llamé a mi abogado, el doctor Salinas, que había sido compañero mío en la fábrica antes de estudiar Derecho y abrir su propio estudio. «Gustavo», le dije, «necesito que me expliques cuáles son mis derechos como propietario de una casa donde vive mi familia sin pagar alquiler. Tengo una situación complicada y quiero saber qué opciones tengo». El doctor Salinas me recibió esa misma tarde en su oficina. Después de escuchar toda mi historia, me confirmó lo que yo ya imaginaba. «Armando», me dijo, «vos tenés todos los derechos sobre esa propiedad. Si querés que tu familia se vaya, podés pedírselo cuando quieras. La ley te protege como propietario». «¿Y si ellos no quieren irse?», le pregunté. «Si ellos no quieren irse, vos podés iniciar un desalojo. Como no tienen contrato de alquiler ni pagan renta, técnicamente son ocupantes de hecho.
Un juez puede ordenar que desalojen la propiedad en 30 días. Esa información me tranquilizó, pero también me puso triste. Nunca pensé que iba a necesitar amenazar legalmente a mi propio hijo para que respetara mi autoridad en mi casa. Pero las cosas habían llegado a un punto donde ya no había vuelta atrás. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Paola seguía comportándose como la dueña de casa y Marcelo seguía sin darse cuenta de lo que estaba pasando, yo estuve planeando qué hacer. No quería llegar a un juicio, no quería enemistarse para siempre con mi familia, pero tampoco estaba dispuesto a seguir tolerando la falta de respeto. El domingo que cambió todo empezó como cualquier otro domingo familiar. Paola había cocinado para todos. Los chicos estaban jugando en el jardín. Marcelo estaba de buen humor porque su equipo había ganado el día anterior. Yo llegué al almuerzo pensando que tal vez podríamos tener una comida tranquila por primera vez en meses. Todo se descontroló cuando Sebastián llegó a la mesa y puso sobre ella una nota del colegio. Era una citación para los padres porque había tenido problemas de conducta durante la semana. Paola leyó la nota y se puso furiosa con el chico. Te dije 1000 veces que te comportaras bien en el colegio. Ahora tengo que ir a dar explicaciones por tu culpa. Marcelo trató de calmar la situación. Paola, no es para tanto. Los chicos a veces se portan mal. Vamos a hablar con él, y listo. Pero ella siguió retando a Sebastián delante de todos. Estoy cansada de que hagas papelones en el colegio. Sos un malcriado. Ahí fue cuando yo cometí el error de opinar. Paola, le dije, capaz si le pusieras límites más claros en casa, no se portaría mal en el colegio. Los chicos necesitan disciplina, no solo retos cuando ya hicieron algo malo. Era un comentario constructivo, dicho con la mejor intención, sin ánimo de ofender. Pero Paola reaccionó como si le hubiera insultado a la madre. Se levantó de la silla como si tuviera un resorte y me gritó con una furia que nunca había visto. ¿Cómo se atreve a decirme cómo tengo que criar a mis hijos? ¿Quién se cree que es para opinar sobre mi manera de educarlos? Yo traté de explicarle que solo había dado una opinión, que no era mi intención criticarla, pero ella estaba fuera de control. Te metes en todo lo que no te importa, me siguió gritando. Estos son mis hijos, no los tuyos. Vos ya criaste al tuyo y mirá cómo salió. Esa frase sobre cómo había criado a Marcelo me dolió profundamente. Pero lo que vino después fue peor. Paola se acercó a donde yo estaba sentado, me puso las manos en el pecho y me empujó con tanta fuerza que me golpeé contra el borde de la mesa. El dolor fue intenso, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación. No eres nadie aquí, viejo, me gritó mientras yo trataba de recuperar el equilibrio. Esta ya no es tu casa. A partir de ahora te callás la boca o te vas. Mis nietos se quedaron callados, asustados por la violencia de su madre. Marcelo se quedó paralizado, sin saber qué hacer, y yo sentí algo que hacía años no sentía, una rabia que me subía desde el estómago hasta la cabeza. Me levanté de la silla despacio, la miré a los ojos con toda la calma que pude juntar, y le dije algo que ella nunca pensó que iba a escuchar. Paola, vos acabás de cometer el error más grande de tu vida. Esta sigue siendo mi casa, yo sigo siendo el dueño, y vos acabás de demostrar que no mereces vivir acá. Ella se rió con esa risa despectiva que usan las personas cuando creen que tienen poder. ¿Me vas a echar, don Armando? ¿A mí y a sus nietos? ¿A su propio hijo? Usted no tiene huevos para hacer eso. Usted no es nadie sin nosotros. Es un viejo solo que se moriría de tristeza si nos fuéramos. Esas palabras fueron la gota que rebalsó el vaso. Me di vuelta sin decir nada más. Fui hasta mi dormitorio, saqué la caja fuerte que tenía escondida debajo de la cama y busqué el teléfono del doctor Salinas. Lo llamé ahí mismo, delante de todos. Gustavo, le dije, quiero que mañana a primera hora inicies el trámite de desalojo contra mi familia. Ya no aguanto más. Paola cambió la cara cuando escuchó la palabra desalojo. ¿Está loco, don Armando? ¿Nos va a echar realmente? Marcelo se acercó corriendo. Papá, ¿qué estás haciendo? No podés hablar en serio, son mis hijos, tu familia. Le expliqué a mi hijo que había tomado una decisión definitiva. Tu esposa me empujó, me faltó el respeto en mi propia casa, me trató como si fuera un estorbo. Esto se terminó.
Paola trató de retroceder, de arreglar lo que había roto. Don Armando, yo me calenté, dije cosas que no quería decir. Pero no puede echarnos por eso. ¿Dónde vamos a ir con 3 chicos? Le respondí que eso no era mi problema, que durante 8 años habían vivido gratis en mi casa, que yo había tolerado sus faltas de respeto durante meses y que ella había cruzado una línea que no tenía perdón. Esa noche no dormí pensando en todo lo que había pasado. Al día siguiente, lunes por la mañana, fui a la oficina del doctor Salinas y firmé todos los papeles necesarios para iniciar el juicio de desalojo. Mi abogado me explicó que el proceso iba a durar aproximadamente 30 días, que ellos iban a recibir una notificación oficial del juzgado y que después tendrían que irse voluntariamente o ser desalojados por la fuerza. Cuando volví a casa al mediodía, toda la familia estaba esperándome en el living. Marcelo tenía una cara de angustia que me partió el corazón. «Papá», me dijo, «no podés hacer esto. Somos tu familia». Paola se disculpó. Ya entendió que se equivocó. Podemos arreglar todo esto hablando. Paola estaba sentada en una esquina con los ojos rojos de llorar. «Don Armando», me dijo con una voz quebrada, «yo sé que me porté mal con usted. Sé que le falté el respeto. Pero, por favor, piense en los chicos. No pueden pagar por un error mío. No tenemos a dónde ir». Por primera vez en meses, Paola me hablaba con respeto. Me pedía perdón. Reconocía sus errores. Pero ya era demasiado tarde. Los papeles estaban firmados, el juicio estaba iniciado y mi decisión estaba tomada. Durante 8 años había tolerado que me faltaran el respeto en mi propia casa. Ya no estaba dispuesto a seguir haciéndolo. Marcelo me suplicó durante toda esa semana. «Papá, por favor, reconsidéralo». Paola aprendió la lección. Va a cambiar su actitud. Podemos volver a convivir como antes. Pero yo sabía que no podíamos volver a convivir como antes, porque antes tampoco habíamos convivido bien. Simplemente yo había tolerado situaciones que no debería haber tolerado. Los chicos no entendían muy bien lo que estaba pasando. Sebastián me preguntó un día si era verdad que nos íbamos a tener que ir de casa. Le expliqué con palabras que pudiera entender que a veces los grandes tenían problemas que no se podían solucionar, pero que yo siempre iba a ser su abuelo sin importar dónde vivieran. «Abuelo Armando», me dijo Valentina, «¿vos te vas a quedar solo en esta casa tan grande?» «Sí, mi amor, me voy a quedar solo, pero voy a estar bien, y ustedes me van a poder venir a visitar cuando quieran». La inocencia de mis nietos me partía el alma, pero mi decisión estaba tomada. 2 semanas después del almuerzo del Domingo Negro, llegó la notificación oficial del juzgado. Paola se puso histérica cuando el oficial de justicia le entregó los papeles. Gritaba que esto era una injusticia, que no se podía echar a una familia con chicos pequeños, que iba a denunciarme por violencia familiar. Marcelo leyó toda la documentación legal y me preguntó si todavía estaba a tiempo de parar el juicio. «Sí», le dije, «todavía está a tiempo, pero las condiciones van a ser muy diferentes de ahora en adelante. Si quieren quedarse, van a tener que aceptar las reglas que yo establezca». «¿Qué reglas, papá?», me preguntó. «Primero, Paola me va a pedir disculpas públicas delante de toda la familia por haberme empujado y faltado el respeto. Segundo, van a firmar un contrato de comodato donde quede claro que esta casa es mía y que ustedes viven acá porque yo se los permito. Tercero, van a pagar los gastos de la casa, luz, gas, teléfono, impuestos. Cuarto, Paola no va a volver a tomar decisiones sobre la decoración o las reformas sin mi autorización». Paola escuchó las condiciones con una cara de humillación total. Era obvio que le costaba mucho aceptar que tenía que pedir perdón y reconocer públicamente que había estado equivocada. Pero la alternativa era quedar en la calle con 3 chicos, y eso era peor que tragarse el orgullo. «Está bien, don Armando», dijo finalmente. «Acepto sus condiciones. Quiero pedirle perdón por haberlo empujado, por haberle faltado el respeto, por haber actuado como si esta casa fuera mía cuando siempre fue suya. Me porté mal, y ahora entiendo las consecuencias». Marcelo se veía aliviado de que hubiera una solución que no terminara en desalojo. «Papá», me dijo, «gracias por darnos otra oportunidad. Te prometo que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Vamos a respetar tu casa y tu autoridad». Llamé al doctor Salinas para suspender el juicio de desalojo,
pero antes de hacerlo oficialmente, quise asegurarme de que las nuevas reglas quedaran claras para todos. Esa misma tarde nos sentamos todos en el comedor, en la misma mesa donde Paola me había empujado 2 semanas antes, y firmamos un acuerdo de convivencia. El contrato establecía que ellos podían vivir en la casa mientras respetaran mi autoridad como propietario, que pagarían todos los gastos mensuales, que no harían reformas sin mi autorización y que cualquier falta de respeto grave sería causal de desalojo inmediato. También establecía que el acuerdo se podía cancelar de cualquiera de las 2 partes con un aviso de 60 días. Paola firmó el contrato con una cara que mezclaba vergüenza y bronca. Era obvio que le molestaba mucho tener que aceptar por escrito que esta casa no era suya, que yo tenía autoridad sobre ella, que sus decisiones estaban limitadas por mi voluntad, pero no tenía alternativa. Los meses que siguieron fueron completamente diferentes a los años anteriores. Paola me trataba con un respeto forzado, pero respeto al fin. Ya no tomaba decisiones sobre la casa sin consultarme. Ya no hacía comentarios despectivos sobre mis costumbres. Ya no trataba de limitar mis actividades o mis visitas. Marcelo también cambió su actitud. Ya no me veía como un viejo caprichoso que se quejaba por todo. Ahora entendía que yo tenía derechos como propietario y que esos derechos habían que respetarlos. Cuando Paola ocasionalmente trataba de volver a sus viejas costumbres, él la frenaba inmediatamente. Los chicos también notaron el cambio. El ambiente de la casa era menos tenso, las discusiones habían desaparecido y ellos podían disfrutar tanto de su madre como de su abuelo, sin sentir que tenían que elegir bandos. Sebastián volvió a pedirme que le leyera cuentos. Valentina volvió a abrazarme cuando llegaba a casa. Tomás, que era muy pequeño, no había notado las tensiones anteriores. 6 meses después del almuerzo negro, Paola se acercó a mí una tarde mientras yo estaba tomando mate en el jardín. «Don Armando», me dijo, «quiero agradecerle por no habernos echado después de todo lo que pasó. Sé que me porté muy mal con usted. Aprendí que respetar no es lo mismo que tener miedo, y que reconocer la autoridad de alguien no significa perder la dignidad». Le respondí que agradecía sus palabras, pero que lo importante no era el agradecimiento, sino que hubiera entendido la diferencia entre ser generoso y ser débil, que durante años había confundido tolerancia con bondad, y que eso casi me cuesta la tranquilidad en mi propia casa. También le expliqué algo que creo que nunca había entendido. «Paola», le dije, «yo no les abrí las puertas de mi casa para que ustedes se sintieran propietarios. Se las abrí para que tuvieran un lugar cómodo donde vivir mientras mejoraban su situación. Esa diferencia es fundamental y no se puede olvidar nunca». Marcelo escuchó esa conversación desde la cocina y después se acercó a nosotros. «Papá», me dijo, «yo también quiero pedirte perdón. Durante mucho tiempo no entendí tu posición. Pensé que estabas siendo difícil, que no sabías adaptarte a la convivencia. Ahora entiendo que vos tenías razón en defender tu lugar en tu propia casa». 1 año después del empujón y la humillación, las cosas en casa habían encontrado un equilibrio completamente nuevo. Paola había aceptado su rol de nuera agradecida, no de dueña de casa. Marcelo había entendido que ser hijo no le daba derechos ilimitados sobre las decisiones familiares. Los chicos habían crecido en un ambiente de respeto mutuo, donde las jerarquías estaban claras. Yo había recuperado mi autoridad, mi tranquilidad y mi dignidad. Ya no me sentía como un intruso en mi propia casa. Ya no tenía que pedir permiso para usar mi cocina, mi living, mi jardín. Ya no tenía que tolerar faltas de respeto por miedo a quedarme solo. Hace un mes, Marcelo me planteó una propuesta que me sorprendió. «Papá», me dijo, «Paola y yo estuvimos hablando y queremos comprarte esta casa. Tenemos algunos ahorros, podemos pedir un préstamo y creemos que es hora de que seamos realmente los propietarios del lugar donde vivimos». La propuesta me pareció lógica y justa. Ellos habían demostrado durante el último año que podían respetar mi autoridad y convivir en paz. Era natural que quisieran tener su propio patrimonio familiar. Además, yo ya tenía 72 años, y esta casa era demasiado grande para un hombre solo. Acepté venderles la casa a un precio justo, por debajo del valor de mercado porque al fin y al cabo seguían siendo mi familia. Con el dinero de la venta,
Pude comprarme un departamento más pequeño en el centro de la ciudad, cerca de los comercios, los bancos, los médicos, un lugar más apropiado para mi edad y mis necesidades. El día de la mudanza fue emotivo. Paola me ayudó a empacar mis cosas personales y me agradeció nuevamente por haberles dado una segunda oportunidad. Don Armando, me dijo, usted me enseñó que el respeto no es opcional, que la gratitud no es negociable y que ser familia no justifica cualquier comportamiento. Los chicos estaban tristes porque el abuelo se iba a vivir a otro lado, pero les expliqué que mi departamento nuevo tenía una habitación especial para cuando ellos quisieran quedarse a dormir, que seguíamos siendo familia, pero ahora cada uno tenía su espacio propio. Marcelo me abrazó fuerte el día que me fui. Papá, me dijo, gracias por habernos enseñado el valor del respeto. Sin esa lección que nos diste de la manera más dura, nunca habríamos aprendido a valorar lo que tenemos. Ahora vivo en mi departamento nuevo, tranquilo, sin estrés, sin tensiones. Paola y Marcelo me invitan a almorzar todos los domingos, pero ahora es diferente. Ahora me invitan como a un invitado especial, no como a alguien que está ahí porque no tiene a dónde ir. Me tratan con el respeto que siempre merecí, pero que había perdido por ser demasiado tolerante. Los nietos me visitan seguido en mi departamento nuevo. Les gusta venir porque aquí no hay reglas estrictas, pueden hacer ruido, pueden jugar libremente. Para ellos la casa del abuelo Armando es el lugar donde se sienten consentidos, no el lugar donde hay que caminar en puntas de pie. La semana pasada, Sebastián me hizo una pregunta que me llegó al corazón. Abuelo, ¿vos te arrepentís de haber querido echarnos de casa? Le expliqué que no me arrepentía de haber puesto límites, pero que me alegraba de que al final hubiéramos encontrado una solución donde todos podíamos convivir en paz. Mi amor, le dije, a veces los grandes tenemos que tomar decisiones difíciles para que las cosas mejoren. Lo importante no es evitar los conflictos, sino resolverlos de manera justa para todos. ¿Y mi mamá ya aprendió a respetarte? Me preguntó con esa curiosidad inocente de los chicos. Sí, mi amor, tu mamá aprendió. Y yo también aprendí que tengo que defenderme cuando alguien me trata mal, aunque sea familia. Hace 2 semanas recibí una llamada de una señora que no conocía. Se presentó como la hermana de Paola y me pidió permiso para hablar conmigo sobre lo que había pasado en mi familia. Resulta que Paola le había contado toda la historia del empujón, del juicio de desalojo y de cómo habían terminado las cosas. Don Armando, me dijo la hermana de Paola, quiero agradecerle por haber puesto a mi hermana en su lugar. Toda la vida fue una persona que se aprovechaba de la bondad de los demás. Lo que usted hizo le sirvió para madurar y para entender que las acciones tienen consecuencias. Esa llamada me confirmó algo que yo ya sabía, que mi decisión de poner límites no había sido solo buena para mí, sino también para Paola. Le había enseñado una lección que necesitaba aprender sobre el respeto, la gratitud y los límites de la tolerancia. También me contó que en su familia todos habían aplaudido mi decisión, que muchas veces habían visto a Paola tratar mal a personas que la ayudaban y que nunca nadie había tenido el coraje de ponerle límites claros. Que lo que yo había hecho era un ejemplo para todos de que la bondad no significa permitir cualquier cosa. Ayer por la tarde, mientras tomaba mate en el balcón de mi departamento nuevo, reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos 2 años. Me di cuenta de que la decisión de amenazar con el desalojo había sido la mejor decisión que había tomado en mucho tiempo, no solo porque me había devuelto la tranquilidad, sino porque había mejorado todas las relaciones familiares. Paola había aprendido a valorar lo que tenía y a tratar con respeto a las personas que la ayudaban. Marcelo había entendido que ser hijo no le daba carta blanca para tomar decisiones sobre la vida de su padre. Los chicos habían crecido viendo que en las familias hay jerarquías que se deben respetar. Y yo había aprendido algo fundamental, que ser bueno no significa ser débil, que ayudar a la familia no significa renunciar a la dignidad propia, y que poner límites a tiempo evita conflictos mayores en el futuro. Si vos estás pasando por algo parecido, si alguien en tu familia se está aprovechando de tu bondad, si sentís que te faltan el respeto en tu propia casa, quiero que sepas que tenés derecho a defenderte. No importa si es tu hijo, tu nuera, tu yerno o quien sea.
Nadie tiene derecho a tratarte mal solo porque sos generoso. La familia se construye con amor, pero también con respeto, y cuando el respeto se pierde, hay que tomar decisiones difíciles para recuperarlo. Yo tomé la mía y no me arrepiento. Al contrario, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado para todos. Contame qué opinás de mi historia. ¿Hice bien o crees que fui demasiado duro? ¿Vos qué habrías hecho en mi lugar? Y decime también desde qué país me estás escuchando, porque me gusta saber que estas historias llegan a gente de todos lados que tal vez está pasando por situaciones parecidas. Al final, lo que más importa no es tener la familia más unida del mundo, sino tener una familia donde todos se respeten mutuamente. Yo conseguí eso, y esa tranquilidad no tiene precio.